Buscando lo Escondido, canal y página. Puedes encontrar mucha información en cualquiera de las dos plataformas, ya sea en el canal de YouTube o en la página de internet, Buscando lo Escondido. Así búscala y lo puedes encontrar fácilmente. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo número 10. Ya llevamos o ya estamos llegando 10 estudios, 10 salmos, 10 veces que nos hemos sentado aquí para platicar entre nosotros, para platicar con ustedes sobre qué es lo que encontramos de uno de estos salmos. Este es un salmo igual que el salmo anterior, con un poquito más de versículos comparados contra los primeros 8 salmos que estuvimos revisando. Así que vamos a procurar de irnos rápido, ¿no? Atravesando los distintos versículos de este salmo. Y este salmo no tiene un título, o bien no título, sino un como preludio, como en algunos o casi todos los salmos que hemos visto, que dice al director del salmo o algo así. No, se va directo a la acción, ¿no? ¿Cómo estás, amor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Y vamos a empezar con el Salmo 10. Con el Salmo 10. Entonces, hoy voy a estar leyendo aquí de esta Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. En algunos lados voy a leer ahí, o a veces también voy a leer de la otra traducción que tengo en la tablet, donde tengo las anotaciones y todo, que esa es una traducción como más fidedigna, digamos, del hebreo, ¿no? O al menos eso es lo que parece. Entonces vamos a comenzar, y primero que nada este Salmo 10 nos enseña que aunque la maldad parezca prosperar y Dios parezca distante, que es como vamos a ver que empieza el Salmo, los primeros, 12 versículos más o menos por ahí, 11 versículos, parece que Dios no está haciendo caso, está dejando que los malos prevalezcan, que hagan de las suyas, y los malos piensan que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces esto nos enseña, pero después vemos que su justicia prevalecerá y nos invita a orar con confianza, a depender de Él en tiempos de angustia, ¿no? Que siempre es bien importante la oración en cualquier momento, y también a no perder la esperanza, ya que Él es el defensor de los humildes y el juez de los impíos, y vamos a ver mucho ese tema de los humildes también al final del Salmo, ya en los últimos versículos. Y pues eso nos invita también a ser humildes, ¿no? A no creernos mucho, a no creernos más que los demás, porque entonces pues ya nos vamos al otro espectro de la humanidad o de las personas, y pues yo creo que eso no le gusta a Dios, por supuesto. También sabemos que Dios ve todo y no olvida a los afligidos, y actuará con justicia en el momento perfecto, no cuando nosotros queramos, sino cuando Él así lo decida, que es el momento en que debe de ser, ¿no? Sí, y el capítulo 10 es una continuación del capítulo 9. En la Biblia de King James y en la Biblia en hebreo se separa desde el 9 al 10 como si fuera un solo tema. Entonces sí, vimos en el 9 que había un juicio de Dios, y ahora el 10 que significa algo completo, una plenitud, algo que está ya todo englobado. Pues vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Entonces empieza este Salmo 10, el versículo 1 dice: Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? En la otra versión que tengo por acá dice: ¿por qué, Jehová, te mantienes lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Y no sé si alguna vez se han sentido así, como que están pasando por algún problema, por alguna situación, y parece como que Dios no nos escucha, no está por ahí, no nos contesta. A veces queremos, muchas veces yo creo que lo que sucede es que queremos una respuesta en específico y Dios te está respondiendo de otra forma, ¿no? Entonces tú dices: es que no me ha contestado, ¿no? Pues sí te contestas a veces, a veces en el tiempo que quieres, a veces más adelante, pues así como con Job, que pues realmente sí le dio una respuesta, pero yo creo que Job no supo realmente la respuesta hasta tiempo después, ¿no? Ya cuando estaba Job, que había fallecido y que ya estaba sentado allá junto con Dios, que muy seguramente pudo encontrar su respuesta. Entonces, así yo creo que muchas veces nos sentimos desamparados, sentimos que nadie nos quiere, y Dios no nos contesta, y así es como comienza este salmo, ¿no? Con sí. ese sentimiento. Sí, y a mí me lleva inmediatamente a Marcos 15:33, cuando Yeshua está en la cruz y dice: ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Entonces
si Jesús sintió ese abandono, que obviamente si nos vamos específicamente al estudio de lo que estaba ocurriendo con Jesús, bueno, podemos ver el contexto, ¿verdad?, de todo lo que estaba pasando en la cruz, pero incluso Jesús en ese tiempo de angustia, en ese tiempo en el que hubo una separación total con el Padre, pues él se sintió separado de él, que Dios no estaba ahí para socorrerlo. Entonces, si él se sintió así, pues cuanto más nosotros puede ser que lo lleguemos a sentir, o muy seguramente lo hemos sentido en nuestra vida. Así es. Y pues bueno, este versículo nos enseña a llevar nuestras dudas y preguntas directamente a Dios, como una expresión de fe, ya que Él escucha y responde en su tiempo. Entonces así es como empieza, ¿no? La pregunta es directamente a Dios, no va con sus amigos, no va con sus amigas a preguntarle, oye, ¿por qué pasará que no me está haciendo caso Dios? No va con la cobertura o algo así, sino directamente con Dios en una situación de este tipo. Yo también traía esa referencia, pero en Mateo 27:46, que prácticamente nos lleva al mismo estado, exactamente. Luego el versículo 2 dice, con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Que ahí podemos ver la referencia que ya habíamos tomado en el salmo anterior, cuando habla de que los malvados caen en su propia trampa, en Proverbios 26-27, que dice, el que cava un hoyo caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y también en Mateo 26:52, que dice, todos los que toman espada, a espada perecerán. Y aquí hay una palabra que es la palabra impío, la palabra malvado, que la podemos ver ahí con arrogancia el impío. Acá leíamos con arrogancia los malvados, malvado, impío. Y la palabra en hebreo es rasha, que pues prácticamente describe a aquellos que rechazan a Dios y practican la maldad, ¿no? Entonces pues ahí también para ir viendo, empezar a ver palabras en hebreo. Esta es la palabra rasha. Sí, y una persona impía, si está rechazando a Dios, es porque no tiene la ley de Dios en su corazón, es porque no respeta sus normas y por consiguiente las transgrede. Entonces, todas las personas que transgreden la Torá, la ley de Dios, son personas impías. Bueno, yo diría que hay de dos tipos, ¿no? Porque cuando lleguemos no estamos haciendo estudio verso por verso. En Levítico, en los primeros 5 capítulos de Levítico, hay una ofrenda que se llevaba para pecados que a lo mejor no sabías que cometiste el pecado y después te diste cuenta que cometiste un pecado y de hierro. Eso está en Levítico 4, Ajá. Pero Levítico 5 es ahora sí que la ofrenda por el pecado, aunque tú sepas que estás haciéndolo mal, ¿no? De culpa. Entonces, creo que hay de dos tipos de impíos, como el que comentabas ahorita, que a lo mejor no tiene la ley en el corazón y pues, no sabe que está haciendo mal, pero también están los otros que saben exactamente que están haciendo mal y como quiera. Y yo creo que este salmo encapsula a ese tipo de personas, porque todo lo que menciona que están cometiendo, pues lo están haciendo con alevosía, ventaja y a sabiendas de que incluso lo que están haciendo es maldad, o sea, está mal. Sí, porque el siguiente versículo, el versículo 3, dice, porque el malvado se jacta de los deseos de su alma y bendice al codicioso despreciando a Dios, ¿no? Entonces aquí pues vemos el tipo de persona a la que se está refiriendo este salmo, como bien dices, o sea, más bien ese espectro de persona que se jacta, que se burla, que en esta versión dice, pues hacen alarde de sus malos deseos, o sea, hasta lo festejan y me imagino te lo echan en cara, ¿no? Yo ya sabía que ibas a terminar así o no sé, o sea, te echan en cara todo lo que están haciendo. Y aquí la palabra deseo, cuando dice porque el malvado se jacta de los deseos de su alma, es la palabra shefetz, que significa los deseos egoístas y corruptos del alma. O sea, no los deseos buenos de Dios, sino los deseos egoístas y corruptos que impulsan a los impíos. Y después el versículo 4, o sea, después de que vimos el malvado, el impío que se burla de sus deseos, el versículo 4 dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto, o sea, parece que no, o que no hay Dios, que no existe Dios, y pues que dicen, pues a vivir la vida loca, que al fin que pues no va a pasar nada después, ¿no?
Aquí cuando el hombre deja de reconocer a Dios, se convierte en su propio Dios. O sea, si yo no creo que hay un Dios, pues yo soy mi propio Dios. O sea, no le tengo que dar cuentas a nadie, lo que lleva al egoísmo, la opresión, al mal. Este salmo nos recuerda la importancia de mantener a Dios como el centro de nuestras vidas. Versículo 5 dice: sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. Y eso es también algo que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué a los malos les va bastante bien y yo que procuro hacer el bien me va mal? O sea, ¿por qué pasa eso? Y aquí nos lleva a esa parte también de nuestras dudas a veces existenciales que tenemos. Dice este versículo 5: sin embargo, prosperan en todo lo que hacen y no ven que les espera un castigo. Miran con desdén a todos sus enemigos. O bien, como dice por acá, se burlan de todos sus adversarios. Por ahí podemos ver en Job 21, del 7 al 15, más o menos en ese rango dice: Job se pregunta por qué los malvados prosperan y viven confiados, como si Dios no existiera, ¿no? Y la palabra juicio que viene en este versículo, o que nos hace referencia en este versículo, es la palabra mishpat, que es juicio o justicia, y representa prácticamente la justicia divina. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, no, pues el malvado no, esta versión dice que no considera a Dios, esta versión dice que no tiene a Dios en su mente, entonces que simplemente o no cree o no le importa y no tiene un temor de Dios. Y muchas veces en las iglesias, pues como que se intenta meter miedo a las personas de que tienes que creer en Dios porque si no te vas al infierno. Entonces hay que tener cuidado con esa mentalidad de cuando tú quieres convencer a una persona o tú quieres extenderle a esa persona el mensaje del Evangelio o el mensaje de Dios. Tener cuidado de no decirles, es que si no lo haces es porque te vas a ir al infierno. Entonces, de esa manera la gente lo hace por conveniencia. Pero la gente que aprende la ley de Dios, la gente que aprende que somos creación de Él y que toda la palabra de Dios nos sirve para tener vida en abundancia, para tener una vida saludable, para tener una vida en plenitud, pues ahí cambia la perspectiva de la decisión de creer en Dios. Entonces, bueno, no tiene mucho que ver el tema, pero es como que es ese punto de vista de tener cuidado en las palabras que decimos a las otras personas en cuanto al juicio de Dios. O sea, sí va a haber un juicio, sí Dios va a considerar todo lo que hablamos, todas las decisiones que tomamos, pero también nosotros debemos de tomar la decisión de irnos por el camino de la vida o de la muerte, no por las consecuencias que van a venir, sino pues por el hecho de que si tomamos el camino de la vida es porque estamos queriendo estar cerca de Dios, queriendo estar bien con Él, haciendo las paces con Él, teniendo esa comunión con Él, y no por el miedo de estar en el infierno o estar en esa muerte eterna. Porque está escrito, ¿no? Dice: todas estas instrucciones que te dejo es para que te vaya bien y tengas largos días. Pero también en Deuteronomio, cuando llegan a los dos montes que dice: aquí les muestro el bien y el mal, o la bendición y la maldición, y pues sí nos da a escoger. O sea, sí dice: toma en cuenta que si sigues mi camino vas a tener estas bendiciones, como una lista de pues no sé, de este tamaño, y si no, es una lista de este tamaño, ¿no? Con las maldiciones. Entonces, sí hay que tener en cuenta, el aunque riesgo. sí, o sea, entiendo el punto, ¿no? De no decirle ama a Dios porque si no te vas a ir al infierno, sino ama a Dios porque todo lo que te está dando, todas las instrucciones que te está dando es para que te vaya bien, que es como con nuestros hijos, ¿no? Que prácticamente cuando les decimos no hagas esto porque si lo haces te vas a quemar, te vas a golpear, se te va a caer un diente, X, cualquier tipo de situación, y se lo estamos diciendo porque los queremos, porque los amamos y queremos que les vaya bien, aunque a veces son tan cabezones nuestros hijos y nosotros igual somos cabezones con nuestro Creador, que
tenemos que sentir ese miedo para decir, ok, no tengo que hacer esto porque si no me voy a quemar la mano y me va a arder un chorro y me voy a tener que curar, o en vez de decir, pues mejor no lo hago porque es lo óptimo. Sí, entonces vamos a como que mantener en pausa ese concepto de que Dios ama a todas las criaturas, y vamos a seguir con el Salmo y después vamos a retomar este concepto para dar una conclusión al final. Perfecto. Versículo 6 dice, estamos hablando de pues, los impíos, los malvados, que lo hacen con alevosía y ventaja, que se burlan incluso, que se creen sus propios dioses. Y el versículo 6 dice, piensan, jamás nos va a suceder algo malo, estaremos para siempre sin problemas. O sea, nunca nos va a castigar Dios porque pues no existe, o sea, yo soy mi propio Dios, entonces, ¿qué me va a pasar? Entonces, nunca va a pasar, yo puedo seguir haciendo mal, y no va a haber ningún problema ni en esta vida ni en las vidas venideras, porque pues el impío muchas veces a lo mejor ni siquiera piensa que hay algo después de la vida, ¿no? Aquí los malvados suelen confiar en su propia fuerza, en su propia riqueza, en su propia posición, creyendo que están fuera del alcance de la justicia, y a veces la situación los lleva a sentirse así, ¿no? O sea, imagínate un malo bien posicionado que los policías los tiene comprados incluso, pues se siente intocable, y cree que como ya tiene comprado lo que está aquí en la tierra a su alcance, o sea, con cierto límite, pues que tiene comprado también allá en los cielos, pero pues no es el caso. Entonces, pues ahí puede haber problemas. Versículo 7 dice, su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tiene maldad y violencia en la punta de su lengua. Engaño, por acá en esta versión dice engaño, opresión. Bajo su lengua hay maldad e iniquidad. Y aquí la palabra maldad o iniquidad o injusticia es habla, que es la palabra que viene representando las acciones y las palabras de los malvados que están llenos de corrupción y de engaño, ¿no? El versículo 8 dice, se esconden en emboscadas en las aldeas, o sea, como que te atacan por atrás, te atacan por todos lados, así como ese pueblo que atacaba a Israel por detrás, los malaquitas. No, ¿quiénes eran? ¿Te acuerdas? Los amalecitas. Sí, pues los hijos de que vienen de allá de Amalek. Cuando salió Abraham, salió con su esposa Sara y con su sobrino Lot, y después de lo que sucedió con sus hijas, de ahí vienen esos dos pueblos, ¿no? Y amalecitas, Amalek, que son los aguijones que atacaban por la espalda también a Israel. Entonces, bueno, ya verás. ahí hacemos ese paréntesis, pero lo que dice aquí es, se esconden en emboscadas en las aldeas a la espera para matar gente inocente y siempre buscan víctimas indefensas. Ese es el versículo 8, que acá en esta otra versión dice, se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondites matan al inocente y sus ojos acechan al desamparado. Y ahí esa palabra de destruir, de devastar, es la palabra shaddad, que significa o describe las acciones destructivas del impío contra los vulnerables prácticamente. Versículo 9 dice, como leones agazapados en sus escondites, esperan para lanzarse sobre los débiles, como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. O sea, hacen todo un desastre, ¿no? Todo un plan. Todo un plan, están maquinando siempre pensando cómo puedo hacer para destruir, porque no tienen miedo, porque no les va a pasar nunca nada de acuerdo a lo que están ellos interpretando de este mundo, ¿no? De la vida prácticamente. Sí, y retomando el Salmo 9, aquí en la versión de Reina Valera del 86, está en el 8 y en el 9, están hablando sobre la persona a la que atacan es al inocente, es al pobre, es al desválido, es a todas esas personas vulnerables. Entonces, de las cuales hablábamos en el Salmo 9, que habla en Mateo 6, en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas. Entonces,
podemos ahorita también leer el sermón para saber cuál va a ser la protección del pobre, de todas esas personas que están con vulnerabilidad. Ok, aquí ahorita lo leemos. Y luego, o sea, están como leones acechando a todas estas personas, y en el 10 es donde dice, sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Por acá en esta versión dice, los desamparados caen en sus garras, o sea, hablando lo que estabas comentando ahorita. Versículo 11, los perversos piensan, Dios no nos mira, no pasa nada, no está por acá. Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. O sea que como que cierra esa pinza de todas las acciones, todo lo que están haciendo es porque pues piensan que Dios no los va a tocar. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor siquiera piensan que Dios ni siquiera existe, ¿no? Los impíos interpretan el silencio de Dios como una señal de que no habrá consecuencias por sus acciones. Esto pues obviamente nos enseña que el juicio de Dios puede parecer retrasado en algunas ocasiones, pero es seguro y llegará en el momento adecuado. Entonces, hasta aquí digamos que es como que esta parte del Salmo que parece que los malos se van a llevar la victoria y que no va a pasar nunca nada, pero pues obviamente si ya conocemos la historia, o más bien si hemos leído la Biblia, pues sabemos que no es así, ¿no? O sea, tienen su momento y después se les quita ese momento. Luego nos vamos al versículo 12, dice, levántate, oh Señor, castiga a los perversos, oh Dios, no te olvides de los indefensos. O sea, aquí ya empieza a cambiar el tono del Salmo. Levántate, Jehová, oh Dios, alza tu mano, no olvides a los humildes. Y regresamos a este tema de los humildes. Este clamor nos enseña que la oración, es una herramienta poderosa para interceder por justicia y protección. Y aunque Dios ya está al tanto de todo, el acto de orar refuerza nuestra relación con Él. O sea, el acto de orar es para nosotros, llegar con Él, pero pues Él lo sabe todo, ¿no? Dice la Escritura que no se nos cae un pelo, sí que Él lo sepa. Entonces, pues obviamente que Él sabe cuando estamos mal, cuando necesitamos de su apoyo, de su ayuda en cualquier tipo de situación, pero el hablarlo, pues aquí si nos vamos, por ejemplo, a Lucas 18, del 7 al 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y también pues obviamente podemos recordar pues allá en Egipto cuando parece que, pues creo que ya habíamos tocado este tema, ¿no? Pero ¿cuántos años pasó el pueblo como esclavo en Egipto clamando a Dios? Generaciones. Y muy seguramente ahí esto se aplica, ¿no? Que el pueblo de Israel decía pues, que Dios no nos oye, ¿qué pasa? Y Egipto, los egipcios decían, pues ese Dios de ellos no pues, ni siquiera existe, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que ahí es un claro ejemplo de esto y como en su tiempo, porque se tenía que cumplir algo, porque tenía que Dios probar algo, en su tiempo es cuando llegó e hizo la justicia que ya después pues, todos conocemos. Lo 13 dice, porque los perversos desprecian a Dios más bien es una pregunta, ¿por qué los perversos desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan, Dios nunca nos pedirá cuentas, pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti y tú defiendes a los huérfanos. Que llegamos o regresamos a ese punto que comentabas ahorita. Dios no solo ve la opresión, sino que también actúa como protector y defensor de los desamparados. Nos invita a confiar en su justicia, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Y aquí la palabra de desamparado, en el versículo 14, a ti se encomienda el desamparado. La palabra es ani, que significa o se refiere a los vulnerables, a los humildes y a los pobres. Dios se presenta como el protector de todo este grupo de personas. Y por ahí, por ejemplo, cuando dice por qué Israel es
un pueblo fuerte, pues porque era un pueblo desamparado, un pueblo pequeño, un pueblo indefenso, y cómo a lo largo de la historia, tanto bíblica como ya la historia después de la Biblia, pues vemos cómo una y otra vez termina venciendo ese pueblo tan pequeño a naciones mucho más grandes, ¿no? Y aquí vemos la balanza de una persona que es inicua, es una persona que no tiene consideración o es injusta con el pobre, el huérfano, el desválido, la viuda. En cambio, una persona que es justa es una persona que ve por el pobre, que ve por el huérfano, la viuda, el extranjero, por el necesitado. Entonces, hay que tener también cuidado de las decisiones que tomamos para saber quiénes somos nosotros, si nosotros también hemos sido de este bando o de aquel bando. Y si hemos sido de este bando, pues a lo mejor por eso es que Dios se está tardando en traer justicia, porque a lo mejor Dios quiere que nos arrepentamos. Que nos arrepentamos, exactamente. Y yo quería leer Ezequiel 18:23, que precisamente habla de eso, habla sobre que los padres no van a ser juzgados por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, sino que cada quien va a ser juzgado por su justicia o su injusticia. Y Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se aparta de la justicia y comete maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? De ninguna manera, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión, con que prevaricó, y por el pecado que cometió, y por ello morirá. En otra versión dice que Dios no trae el juicio porque está esperando que se arrepientan. ¿Sí? Entonces, hay otros versículos como Timoteo 2, del 3 al 4, que ahorita lo podemos leer, que habla precisamente sobre eso, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, que todos seamos salvos. Y a lo mejor esa es la razón por la cual no ha traído un juicio todavía a nuestras vidas, para que todos podamos llegar a tener esa teshuvá, ese arrepentimiento, y volver a los caminos del Señor, y traer de nueva cuenta una justicia, una remuneración a aquellos a los que les hicimos daño. Muy bien. Y en Deuteronomio 10:18 también dice: Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, yéndonos al tema de que comentabas ahorita, las bienaventuranzas, ¿no? Para saber quién es el Salvador o quién es el cuidador, digamos, el protector, y de quién es. Entonces, pues también en Deuteronomio vemos que hace ese match, y que pues prácticamente es el mismo mensaje, nada más que en el Sermón del Monte pues está más desmenuzado y está todavía más detallado, podríamos decir. Entonces, versículo 15 dice: quiébrale los brazos a esta gente malvada y perversa. O sea, ya se va así como que, órale, con todo. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. Y aquí imagínate si estamos nosotros en ese otro lado, como decías ahorita, que tal vez ni nos hemos dado cuenta, pero actuamos, o nuestras acciones nos dicen que estemos de ese otro lado, y estamos leyendo nosotros: sí, ya, quiébrale. Y pues a lo mejor estamos diciendo: quiébrame el brazo a mí. Porque necesitamos todos el perdón de Dios, todos necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Teshuvá, como comentabas ahorita, que significa regresar al origen, regresar a Dios, prácticamente regresar a sus instrucciones. Entonces dice: persíguelos hasta destruir el último de ellos, hasta que no quede ninguno. Y pues la justicia divina no es parcial ni limitada. Dios erradicará completamente el mal y hará que los impíos rindan cuentas. Esto nos da esperanza de que el sufrimiento y la injusticia no prevalece para siempre. Versículo 16: el Señor es Rey por siempre y para siempre. Las naciones paganas desaparecerán de la tierra, que eso pues ya sabemos, o nos podemos adelantar mucho hasta Apocalipsis para saber que va a venir ese milenio que todos estamos esperando, que algunos
pensamos, decimos que ya estamos en los tiempos finales y es cuestión de algunas horas o algunos días para que suceda, o puede ser que se tarden meses o años o décadas o milenios para que llegue, pero tarde que temprano está escrito que va a llegar y pues va a suceder esto, ¿no? Que el Señor va a ser rey por siempre y para siempre, y todas las naciones paganas van a ser desvanecidas, juzgadas, y algunas incluso aventadas al lago de fuego para ser destruidas. Exactamente, y todo tiene que ver con la paciencia y la misericordia de Dios. O sea, va a llegar un punto, Él es paciente, Él es misericordioso, pero cuando su paciencia llegue al tope, ahí es cuando ya no va a haber retorno, y ahora sí es cuando va a venir un juicio completo a todas las naciones. En Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 17, ya casi para terminar este salmo, dice: Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Aquí la seguridad que Dios nos da de que nos escucha y actúa a favor de los humildes fortalece la fe de quienes confiamos en Él. Esto nos enseña que incluso en tiempos de dificultad Dios renueva nuestras facturas, nuestras fuerzas, y es nuestro sostén, ¿no? Prácticamente Él y solo Él. En Éxodo 3:7, haciendo una referencia, dice: he visto la aflicción de mi pueblo, ¿cuándo? Cuando estaban en Egipto, y he oído su clamor. O sea, lo que platicamos ahorita, que Él nos va a responder en el tiempo que nos tenga que responder. No nos debe nada, o sea, sí, o sea, Él no nos debe nada, no nos debe una respuesta. A veces, y aquí pues haces muchas referencias ya cuando eres papá con los hijos, ¿no? Que los hijos a veces se te ponen al brinco y así muy ensalzados de ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y quiero ir a un restaurante y quiero... Espérate, no, yo no te debo nada, ¿no? Dame un juguete o cómprame esto porque ya hice mi tarea. Pues es que esa es tu responsabilidad, no tengo que premiarte, y lo mismo pues es de Dios con nosotros. O sea, muchas veces creemos que le podemos exigir respuestas o exigir cosas, y pues no, o sea, no debemos. Sí, hay veces que Dios te va a salvar con mano poderosa, así como salvó a su pueblo en Egipto, pero a lo mejor te va a salvar como salvó a los amigos de Daniel en el horno. O sea, y ellos dijeron: yo sé que Dios me puede salvar, pero aún así, si no me salva, está bien, yo voy a alabar a Dios. Entonces, Dios pudo o no pudo salvarlos, o incluso como el profeta Jonás. El profeta Jonás quería un juicio para Nínive, pues sí, eran sus enemigos, se lo merecían, pero la respuesta de Dios fue diferente. No fue como con Faraón, sino fue diferente, trajo un arrepentimiento al pueblo de Nínive, y Él cambió sus corazones. Entonces, Dios sabe cómo va a actuar, y nosotros debemos de confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Como dicen por ahí, trust the process. Confía en el proceso de nuestras vidas y para con Dios. Y por último, el versículo 18 dice: harás justicia a los huérfanos y a los oprimidos. Y se fijan, repite esto. ¿A quiénes atacan los impíos? A los huérfanos, a los oprimidos, y pues aquí Dios es el Salvador, o es su protector, para que ya no los aterre un simple mortal. O sea, para que otra persona que se cree superior, que se cree su propio Dios, no debería de ser o de afligir, de atacar a otras personas, sino al contrario, estamos aquí para ayudar, para ayudar a los desamparados, a los que por alguna razón tienen menos que uno. Pues es el mensaje siempre que hemos visto en la Biblia, ¿no? Hay que tratar de ayudar en la medida que podamos. Y por último, este versículo subraya la dependencia total que tiene el hombre, que tenemos nosotros con Dios. Entonces, pues... Exactamente, y es la mentalidad que tienen los judíos. ¿Cuántas personas no han querido destruir al pueblo judío desde el inicio? El espíritu de Amalek tratando de destruirlos. Entonces, ¿el judío qué hace? O sea, no
se pone a ver esa persona a la que lo quiere destruir, sino sus ojos están puestos en su creador, y es algo que debemos de imitar. Así es. Pues muy bien. ¿Tienes algún otro comentario que querías leer? Sí, vamos a leer ya nada más para recordar un poco las bienaventuranzas. Y bueno, ahorita les había dicho que está en Mateo 6, está en Mateo 5, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y pues bueno, esa es nuestra esperanza. Así es. Amén y amén. Pues muchas gracias. Eso va a ser todo por hoy, por este Salmo número 10. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya hablado, que les haya dejado alguna duda, para que ustedes luego vayan a buscar un poco más sobre este Salmo o sobre algo que hayan visto en el Salmo y que les pida ir a revisar, a buscar. Esperamos que estén muy bien. Les mandamos un bonito y fuerte abrazo. Que Dios esté con ustedes. Hasta la próxima.